una mujer, una artista plástica, una pintora llamada Coro, aunque también se llama Mag y Mae, maneja su vehículo hasta un lugar alejado donde en medio de la naturaleza encuentra una casa regentada por mujeres, en donde recibirá cobijo, pero también una casa en la que se sentirá prisionera. Así se despliega la trama de la novela De bestias y aves de la estupenda escritora española Pilar Adón, que publicara el año pasado bajo el sello Galaxia Gutenberg en una muy bonita edición. Esta novela recibió la distinción este año del Premio Nacional de Narrativa en España. La novela la pueden encontrar ya en librerías acá en Lima y también, sobre todo, en la librería Comunitas, y también donde pueden encontrar también otros libros de Pilar. Pilar justamente está en el Perú, pasó por Lima rumbo a Arequipa, donde va a participar en el High Festival Arequipa 2023. Así que aproveché su paso por Lima para conversar con ella justamente sobre esta estupenda novela que yo recomiendo. El High Festival, como saben, empieza este 9 de noviembre y yo quiero recordarles también que nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pueden buscarlas en mi canal en YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Pilar Adón, aquí en Letra Capital. Pilar, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre literatura, a propósito de tu visita al Perú. Ahora estás en Lima, pero pronto vas a estar en Arequipa, en el High Festival de esa ciudad. ¿Cómo estás, primero que nada? Muy bien, encantada de estar contigo. Y bueno, yo quisiera aprovechar para conversar de tu novela más reciente, que es De bestias y aves, publicado por Galaxia Gutenberg, y que además acaba de recibir no hace mucho una distinción, ¿no? El Premio Nacional de Literatura en España. Eso es. Bueno, yo quisiera preguntarte para iniciar la conversación una curiosidad que en mi caso creo que ya es una obsesión, es el origen, rastrear el origen de una novela, ¿no? Es decir, quizás esa primera imagen que nos persigue y que finalmente deriva en esta historia de esa mujer Coro que va manejando hasta llegar a un lugar alejado y llega finalmente a una casa, ¿no? De la que ya hablaremos más adelante, pero quisiera un poco partir desde ahí, ¿no? ¿Tú recuerdas esa primera imagen, esa primera idea? Sí, perfectamente. Lo que pasa es que es algo muy peculiar en mi caso, porque en cuanto termino una novela, comienzo la siguiente. Es algo que hago desde que empecé a escribir. Yo empecé con relato, pero muy pronto pasé a la novela y es una técnica que utilizo porque la novela para mí es como un hogar. Puede parecer extraño, exagerado, pero es algo absolutamente cierto. Siento que siempre hay unos personajes que me esperan, hay una trama en la que me puedo esconder. Y entonces yo terminé la novela previa a esta, que se titulaba Las efímeras, e inmediatamente empecé con De bestias y aves. Yo todavía no sabía que se iba a titular así, ni mucho menos, pero sí que tenía ese concepto, no tanto una imagen, pero sí que tenía el concepto, lo que subyace, por decirlo de alguna manera, el leitmotiv que iba a dominar esta novela, que es de nuevo básicamente una comunidad de mujeres que se autoabastece, que se autorregula, que sobrevive por sus propios medios, y para mí ese fue el germen real, volver a hablar otra vez de una comunidad de mujeres. Claro, que ya habías hablado en otras historias. Sí. Yo me acuerdo por ejemplo, Eterno Amor, creo que también es una comunidad de mujeres, ¿no? Eso es. Bueno, y una cosa que yo sentí cuando leía la novela es que para hablar ya de esta casa, la que llega justamente donde está esta comunidad de mujeres, donde llega la protagonista, sin spoilear mucho, hay una sensación digamos, antagónica un poco en el sentido de digamos, un lugar donde se encuentra cobijo, pero al mismo tiempo una atmósfera opresiva, digamos, sí. ¿no? Hay muchos elementos duales en esta novela,
El mismo título, de bestias y aves, ya encontramos 2 sustantivos. Lo que tú apuntas, efectivamente, tiendo a verlo además así también muchas veces la casa, las 4 paredes de la casa, como un lugar efectivamente que protege, pero al mismo tiempo encierra y aísla. Luego hay otros elementos duales clarísimos, como es el cielo, donde podrían estar las aves, y lo subacuático, lo que queda fuera de la casa y lo que hay dentro de la casa. Y hay algo que me interesaba mucho, siguiendo con esta dualidad, y que tiene mucho que ver con tu pregunta anterior, y es el enfrentamiento entre el individuo y el grupo. La protagonista, Coro, llega, es un ser muy individualista, es una mujer que es pintora, es creadora, está muy acostumbrada a creer que mantiene el control de todo lo que le rodea, y ese único individuo de repente se enfrenta a lo que hablamos de una comunidad de mujeres establecida, que se autorregula, que tienen muy claros cuáles son sus roles. Ese choque me interesaba muchísimo. También me llamó la atención el escenario, es decir, esta casa alejada, que también lo he encontrado en otras historias tuyas. Me acuerdo un cuento de un libro también publicado por Galaxia Gutenberg de cuentos, donde también es una casa en un lugar alejado, donde hay 2 mujeres más bien, ¿no? En la misma Eterno Amor también, ¿no? Porque ¿qué te da esos lugares alejados, ¿no? Y además, digamos, claustrofóbicos, digamos, encerrados en una casa, ¿no? Sí, es de nuevo una voluntad de incidir en ciertos temas, es una voluntad y al final es también una especie de servidumbre. Es algo que me interesa mucho cuando lo pienso, explorar en esto, porque tengo la impresión de que los escritores al final terminamos escribiendo siempre sobre los mismos temas, que son los que nos atrapan y hacen que estemos libro tras libro, en mi caso sean relatos, sea novelas, sea poesía, incidiendo en esos temas. Entonces, como te digo, son temas que yo busco, pero también son temas que me buscan. Y entre esos temas está el encierro. Está el encierro en este tipo de casas de las que hablamos, aisladas en la naturaleza, y seres ahí, insisto, que se autorregulan y que sobreviven. En este caso llega alguien que no quería exactamente estar ahí, pero bueno, ya vamos viendo lo que va sucediendo en la novela. Y es algo que ha estado siempre, siempre. Ahora ya lo hago de una manera voluntaria, pero fíjate, el primer relato del que tengo memoria, con el que gané ya un premio literario, yo tenía 18 años, hablaba ya de un ser que se encerraba en una habitación y no salía de esa habitación en todo el relato. Entonces, es esa búsqueda, yo creo, relacionada con la protección que tú mencionabas antes. Ahora, otro aspecto que también me parece interesante, que tiene que ver con el pasado, ¿no? Porque esta Coro carga una historia pasada, que es justamente la que le hace de alguna manera confrontarse, ¿no? Cuestionarse. Claro, Coro, lo hablaba antes, es una persona muy perfeccionista, se autoexplota muy bien, es muy obsesiva. Yo quería que fuera creadora, porque conozco bien esos síntomas, no quería que fuera escritora, y entonces hice que fuera pintora. Y efectivamente ella carga con una culpa, que es una culpa extraña, que es la culpa de la superviviente. En este caso, su hermana murió, se ahogó, y ella se pregunta por qué ella sobrevive cuando su hermana ya no está. Entonces, ella ciertamente arrastra esa culpa, y es verdad que ahí está el peso del pasado, pero no es tan consciente de ese pasado como de, insisto, flagelarse. Ella se culpabiliza a sí misma por esa sensación extraña que tiene. Y bueno, de alguna manera en esta casa, digamos que va a haber un descubrimiento relacionado con eso. Sí, y hablando de descubrimientos, hay la aparición o la irrupción de un personaje masculino. Sí. Eso también es algo curioso, porque es una constante de nuevo en lo que escribo. Tú que has leído Eterno Amor, lo has visto, también hay un personaje disruptivo que de repente entra en la trama, y también era un personaje masculino. En la novela previa a esta, que se titulaba Las Efímeras, también de repente llegaba un personaje masculino, era una comunidad en Las Efímeras. Hablaba de una comunidad que está inspirada en una que existió de verdad en Francia. Y bueno, en este caso llegaba un hombre para poner ciertas normas, ciertas tasas, impuestos a los que vivían en esa comunidad. Y aquí ciertamente aparece un hombre diciendo que la casa donde viven todas estas mujeres es de él, es suya. Reclama la propiedad de esa casa.
Entonces, llevo ya mucho tiempo haciendo esta entrada extraña, porque realmente Coro también es un elemento disruptivo, también llega a la casa de manera, bueno, pues que las mujeres en principio no esperaban. Pero claro, hay que diferenciar muy bien el propósito de una y el propósito de otro. Y entonces ese elemento disruptivo para alterar el orden y alterar la comodidad de los personajes me funciona. Y un poco para, digamos, salirnos un poco de la novela en sí y ir un poco a tu proceso de escritura. ¿Cómo determinas, digamos, cuando aparece una historia que te va a acompañar durante mucho tiempo, como dices, te va a cobijar? Sí. Y cuándo dices, no, esta es una historia breve, concreta, que puede terminar en un cuento? Sí, eso es voluntad mía, primera. Okay. Sí, es verdad que oímos a veces a los escritores que comentan, pues esto iba a ser un relato, pero se me ha extendido y al final se me ha convertido en una novela. Yo, es que, no sé, no quiero sonar pretenciosa, pero por lo que te digo de controladora, a mí eso no me pasa. Yo sé cuando un texto desde el principio va a ser un texto breve, va a ser un relato, o como en Eterno Amor, sabía que iba a ser un texto, un relato extenso, o cuando tiene vocación de novela. Tengo como muy, muy controlado desde el principio. Te hablo de que Coro es muy controladora y ya vas viendo que hay ciertas semejanzas. Entonces, desde el principio controlo cómo va a ser el texto, la extensión que va a tener. Entonces, por ende, eres tú una autora, digamos, como se dice, de mapa. Sí, lo de brújula y mapa, ajá, ¿no? Sí, no lo sé, no sé. Yo sé que no dejo que los personajes se me revelen, no dejo que el texto se me extienda más o menos de lo previsto. Es verdad que soy muy controladora, busco la palabra exacta, soy, ¿cómo decirte? Hay veces que tengo la sensación de que corrijo más de lo que escribo, corrijo muchísimo, muchísimo. A veces pienso que hay que ir desbastando, ¿no?, lo que vamos teniendo, y entonces yo voy como cincelando también, ¿no?, con el lenguaje. Y en el caso de la poesía, ¿también es ir cincelando? Sí, completamente. Lo que pasa es que sí que ahí veo una diferencia muy clara entre el proceso de escritura, o más bien la vocación de tener un proceso de escritura. Por ejemplo, con la prosa, yo soy capaz de decir, hoy me voy a sentar a escribir prosa. Y luego puede salir bien o mal. Puede terminar luego siendo muy, muy corregido, o puede terminar directamente en un archivo que para eliminar o lo que sea. Pero puedo sentarme a escribir prosa. En cambio, con la poesía no. Es cierto. Esto es algo que he constatado. No puedo decir me voy a sentar a escribir un poema. No puedo. Incluso hay muchas veces que te escriben, oye, mándame un poema inédito, un relato inédito. Si me piden un relato inédito y me dan un plazo suficiente, sí. Si me piden un poema inédito y yo veo que no puedo, porque ahora mismo, por ejemplo, estoy en un proceso en que no puedo escribir poesía. Entonces lo normal es que digan no. No puedo forzarme a escribir poesía. Hay algo de revelación en la poesía, digamos, de alguna manera. Sí. Mira, cuando yo estaba escribiendo esta novela, sabes que está dedicada a mi padre. Mi padre se me fue y fue para mí desolador, porque en esta novela está muy presente la naturaleza, como ya sabes, y para mí mi padre era la naturaleza. Entonces de repente yo no veía sentido a seguir con esta novela. Era algo que no me había pasado nunca. Y de repente solo podía escribir poesía. Y de hecho terminé un poemario que se titula Da Dolor. Está muy, muy relacionado con esta pérdida. Luego escribí Eterno Amor, y luego pude seguir con la novela. Entonces sí que es verdad que ahí era una llamada completa de la poesía. Yo solo podía obedecer a esa forma de expresar ese género literario. Un poco para ir terminando, has ganado varias distinciones. ¿Qué significa para ti como autora los premios? El último es el Premio Nacional de Literatura de en Narrativa, España. Sí. No voy a ser aquí muy original. Yo creo que todos te diríamos lo mismo. Al final, cuando recibes un premio, es una sensación de alegría inmensa, obvio, pero sobre todo también pensando en la novela. Que la novela
date cuenta, esta novela salió en septiembre del año pasado y de repente cobra una nueva vida. Los personajes vuelven a vivir, volvemos a hablar de ellos. Y también se da este fenómeno curioso de que cuando escribimos, que es algo que a mí no me molesta, pues estamos en esa soledad con los personajes, en la habitación, en el estudio, donde sea, en la biblioteca, donde escribes, y de repente viene este reconocimiento, ¿no? de lectores, de críticos, de librerías, y es como una especie de recompensa, por decirlo de alguna manera, o de aplauso por ese trabajo que has estado haciendo durante tanto tiempo en esa soledad, como te decía de nuevo, ¿no? Como cincelando, desbastando. Y es algo que, bueno, es que yo creo que todos los escritores te vamos a decir, bueno, no todos, porque hay algunos que rechazan, ¿no? Algunos premios, pero para mí es un reconocimiento inmenso y yo solo puedo dar las gracias. Y ahora sí, para terminar, ¿qué expectativas a tu participación en el High Festival, regresar al Perú, a Arequipa? Tengo muchas ganas de encontrarme con los lectores. La otra vez que estuve aquí en Lima fue una experiencia impresionante, muy, muy interesante. Muchísimos lectores vinieron y hace ya muchos años. Y en esta ocasión tengo muchas ganas de nuevo de ver y hablar y conversar y bueno, también conocer Arequipa, que no lo conozco. Y me han dicho que es un lugar bellísimo y sobre todo eso, el encuentro con los lectores. A mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo, me gusta mucho hacer clubes de lectura, hacer presentaciones, porque por mi manera de escribir, y tú lo habrás visto, yo pido mucho del lector, pido mucha participación por parte del lector, que rellene muchas veces, que complete el argumento. Y entonces cuando ya me encuentro con los lectores y me comentan, es como que se cierra el diálogo, y es muy interesante ese cierre. Eso es verdad. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un placer conversar contigo y nada, la novela la pueden encontrar aquí en Librerías en Lima y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti.